realizar la evaluación del presupuesto maestro de Concrelab para el año 2026. Vamos a revisar el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, el estado de resultados presupuestados y los principales indicadores financieros y finalmente las recomendaciones que surgen a raíz de este análisis. Bueno, el propósito de esta evaluación tuvo como objetivo determinar qué tan viable resulta la proyección presupuestal que construimos para Concrelab. Trabajamos con un periodo presupuestado de enero a diciembre, en el cual tomamos como referencia los balances provisionales de enero y febrero. No nos limitamos en esta evaluación a presentar las cifras, ya que la idea es interpretar que estamos mostrando los resultados correctos y calcular indicadores de crecimiento, rentabilidad y endeudamiento para verificar pues, si la información presupuestada tiene consistencia frente a los datos reales disponibles. Dentro de la arquitectura del presupuesto maestro, integramos lo que fue el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el presupuesto flexible, el presupuesto de efectivos y como final el presupuesto de capital. Para la proyección utilizamos como referencia el comportamiento de enero y febrero y aplicamos un crecimiento mensual de ingresos de el 1,2% como supuesto general para este modelo. En el presupuesto flexible relacionamos los costos con el nivel de actividad y contemplamos medidas de ahorro y de control. Para el presupuesto de capital priorizamos la reposición y modernización de algunos activos. En el diagnóstico financiero que se realizó de enero y febrero, revisamos que el comportamiento de estos dos primeros meses, en enero Concrelab registró ingresos por 1.567 millones de pesos. En febrero obtuvo ingresos por 1.897 millones de pesos, que esto fue pues un incremento del 21,1% frente a enero. ¿Sí? También evidenciamos que en enero se tuvo un déficit de 132 millones de pesos y en febrero, pues como tal, este déficit disminuyó y quedó pues en 41 millones 570, que esto fue pues como tal una mejora importante dado a que los ingresos están creciendo más rápido que los costos y los gastos. Aunque la operación todavía no alcanza a cubrir completamente su estructura, eh, se obtuvo una disminución en el déficit. En el presupuesto de ingresos partimos desde la diferencia de líneas de servicio y descontamos las devoluciones en las ventas. Las ventas brutas proyectadas alcanzaron los 20 millones 603, pero tenemos devoluciones por 683 millones de pesos, que esto equivale al 3,3% de las ventas brutas. También encontramos una concentración comercial importante en los 5 servicios principales que se presentan en el 80,9% de las ventas brutas. Concretos es el principal, seguido de patología, diseños y geotecnia. La trayectoria mensual de ingresos netos. En la proyección mensual observamos un crecimiento gradual. El ingreso neto presupuestado en enero, mientras que para diciembre llega casi a los 1.772 millones de pesos, con un crecimiento del 13,5% de enero a diciembre. La idea del modelo es evitar saltos bruscos y plantear una estrategia progresiva del crecimiento. En el presupuesto de gastos y costos
Cuando revisamos los egresos encontramos el principal problema que era la proyección de este presupuesto flexible, que alcanza casi los 18 millones de pesos, mientras que los gastos presupuestados ascienden a los 7 millones de pesos. En conjunto con los egresos llegan aproximadamente a los 23.340 millones de pesos. Frente a los ingresos proyectados, esto representa una cobertura que apenas cubre el 78,6%, además de la mano de obra directa, que representa el 64,1% del presupuesto flexible, seguido por los servicios temporales, que es el 13,5% de los servicios de laboratorio, con un 11,4%. Por eso la estructura de los costes es el principal factor que explica este déficit. Dentro del presupuesto flexible nos permite hacer un análisis más realista porque los costos no permanecen estáticos, sino que se relacionan con el nivel de actividad. En este caso, el control de insumos y la tercerización resulta especialmente importante porque son rubros donde planteamos reducciones presupuestales. Para hacer seguimiento durante el año, recomendamos comparar mensualmente los tres datos, que es el costo real, el costo flexible y el esperado y la variación porcentual. Esto permite identificar rápidamente dónde se están generando las desviaciones. En el presupuesto de efectivo, pues analizamos las entradas y las salidas que afectan directamente la liquidez de la empresa. El recaudo de los clientes representa una principal fuente de efectivo, mientras que las obligaciones financieras generan una presión importante sobre el flujo. También relacionamos las inversiones de activos fijos como el presupuesto de capital. Encontramos un punto que se debe corregir, que es el saldo final en efectivo, ya que este rubro pues aparece vacío y pues hay que completar esta información para poder dar con los saldos iniciales de las entradas menos las salidas. En el presupuesto de capital fue proyectado por 87 millones aproximadamente, ya que mientras que la computación y las comunicaciones reciben 6,3 millones de pesos, y el servidor y el procesador aproximadamente 2,4 millones de pesos. Esto representa cerca del 0,46% que es de los activos de febrero, ¿sí? Lo que refleja una política de inversión prudente frente a la situación de liquidez. No se programaron compras inmediatas de vehículos, no se ve pues como tal de pronto temas de alternativas de leasing o compra o alquiler de recursos adicionales. Entonces, pues esto fue como lo que logramos evidenciar dentro de este presupuesto de capital. En el estado de resultados presupuestados, pues llegamos a un estado de resultados presupuestados que es uno de los puntos más centrales de esta evaluación de presupuesto, con ingresos netos de 19.920 millones, un presupuesto flexible de 18.100 millones de pesos y gastos presupuestados por 7.240 millones. El modelo genera un resultado operativo negativo. En el margen de contribución es solamente el 9,1%, lo que refleja muy poco espacio para absorber los gastos estructurales. El margen operativo proyectado es menos del 27,2% y se presenta una brecha de financiación que es aproximadamente de 5.420 millones de pesos. En los indicadores financieros que nosotros pues como tal aplicamos, los indicadores financieros nos permiten entender mejor
lo que está ocurriendo con la empresa Concrelat. Primero, los ingresos crecieron en un 21,1% entre enero y febrero, mientras que los costos generaron un crecimiento del 14,1%. Esto es positivo porque los ingresos están aumentando a una velocidad superior que los gastos. En el margen neto real pasó de menos de 8,4% en enero a menos de 2,2% en febrero, mostrando una reducción en el déficit. Para el año proyectado, el margen operativo continúa siendo negativo con menos del 27,2%. La cobertura de ingresos sobre los egresos es del 78,6%. En cuanto a la solvencia, el endeudamiento de febrero es de 39,5% y los activos cubren los pasivos 2,53 veces. Finalmente, el CAPEX representa apenas en 0,46% de los activos, mientras que en el margen de contribución del 9,1% sigue siendo muy bajo. En la evaluación de pertenencia de los datos, un aspecto importante de nuestra evaluación fue verificar la consistencia de la información y no solamente aceptar los resultados presupuestales. Encontramos que en febrero el balance registra 328 millones de pesos más que en los ingresos que se proyectan en la hoja de presupuestos de ingresos. Esta diferencia representa el 20,9% del valor presupuestado que debe ser conciliado. También encontramos una diferencia entre el total anual de los gastos mostrados pues como tal en el documento que nos pasaron, que es aproximadamente del 7.240 millones de pesos, que es la suma de los 2 meses que llega a aproximadamente a 7,35 millones de pesos. Finalmente, el saldo final del presupuesto efectivo está pendiente pues por identificar, ya que pues no aparece la información pues como tal diligenciada. En el modelo de evaluación de presupuestal, a partir de estos resultados ponemos un modelo de evaluación que puede utilizarse durante todo el año y no solamente pues como tal para la entrega de esta evaluación. El proceso comienza en presupuestar estableciendo una meta mensual por cuenta, por su cuenta. El proceso comienza en presupuestar estableciendo una meta mensual y luego se debe ejecutar, registrar el valor, comparar el resultado en el presupuesto y explicar las causas por las cuales se tuvo esta desviación. Establecer una acción correctiva y finalmente se debe proyectar lo que falta del año. En los hallazgos y en las recomendaciones, a partir de este análisis establecimos 6 prioridades. La primera es reducir los costos de mano de obra directa, que esto representa el 64,1% del presupuesto flexible. Revisando la productividad y la utilización de la capacidad. La segunda es controlar la tercerización, porque los servicios temporales representan el incremento del 13,5%. La tercera es proteger el ingreso neto, especialmente en las devoluciones proyectadas de 683 millones de pesos. También es necesario cerrar el presupuesto efectivo, conciliar las diferentes pues como las diferencias encontradas y priorizar las inversiones que se tengan en el retorno de operaciones verificables. Y pues como tal, el presupuesto evidencia una operación con crecimiento comercial, pero una estructura de costos no alcanza a financiar los gastos proyectados. Dentro del detalle de los ingresos, como soporte de estado de resultados, presentamos el detalle de los ingresos presupuestados, la línea de concretos y patología y diseños y geotecnia,
venta y alquiler de moldes concentran parte importante en la generación de ingresos. También se presentan las devoluciones como deducciones directas de ventas. Finalmente, el valor que utilizamos para evaluar la capacidad de cubrir los costos y los gastos de ingresos netos proyectados. Y como componente del presupuesto flexible, también en este anexo, pues se presentan los principales componentes que hacen parte del presupuesto flexible y de los gastos presupuestados. Incluyen conceptos administrativos laborales, servicios públicos, mantenimiento, transportes, publicidad, insumos, gastos financieros y depreciaciones y amortizaciones, entre otros. Esta clasificación es importante porque permite identificar en qué cuentas se deben realizar los controles y dónde pueden aparecer las principales desviaciones durante la ejecución del presupuesto. Pues, como tal, fue el principal reto para el 2026 y pues así poder estructurar los ingresos y estructurar mediante el seguimiento mensual de la toma de decisiones pues enfocadas en en la productividad, en el control de los costos y las devoluciones y la liquidez. Eh, las referencias de consulta se encuentran en la última hoja y pues muchas gracias por la atención prestada.